Muy buenas, vamos a meternos de lleno en un tema bastante común. Ese momento que a nadie le gusta. Se enciende una luz en el salpicadero, el escáner suelta un código de error que suena a chino y claro, empiezan las preocupaciones. Pero, ¿y si te digo que no es un desastre, sino el comienzo de un misterio que de hecho se puede resolver? A ver, la situación es la siguiente. Se enciende la luz de avería del motor. Conectas el escáner y ahí lo tienes, P2802. ¿Y esto qué es? Bueno, pues tranquilidad. Esto no es una sentencia, es una pista. Y hoy vamos a seguir esa pista juntos para entender exactamente qué nos está diciendo el coche. Vale, vamos al grano. El código P2802 es básicamente un mensaje que viene directo del sistema de transmisión automática. Lo que nos dice es que el sensor de rango de transmisión B está enviando una señal eléctrica que o es muy débil o directamente es incorrecta. Y en la gran mayoría de los casos, esto suele apuntar a un cortocircuito a tierra. Para que se entienda bien por qué esto es importante, imaginemos que este sensor es como un mensajero, que le habla al cerebro del coche. Su único trabajo, su única misión, es decirle al ordenador qué marcha hemos puesto, si está en parking, en reversa, en neutral o en drive. Si ese mensaje no llega bien o directamente no llega, el cerebro se lía y claro, no sabe qué tiene que hacer. De acuerdo, el ordenador está confundido. Pero, ¿cómo se nota esa confusión en el día a día, al conducir? Pues resulta que el propio coche nos va a dar unas cuantas pistas bastante claras. Las consecuencias se notan, y mucho, en cómo se comporta el coche. Por ejemplo, es posible que la transmisión se niegue a cambiar de marcha, que se quede bloqueada en una. O a lo mejor el indicador del salpicadero empieza a mostrar cosas raras, parpadea o marca la marcha que no es. En los casos más fastidiosos, el coche directamente no arranca. ¿Por qué? Porque el sistema no recibe la confirmación de que está en parking o en neutral. Y claro, por supuesto, la famosa luz de advertencia que lo empezó todo. Bien, ya conocemos los síntomas. Ahora toca ponerse el mono de detective. ¿Qué está causando todo este lío? Vamos a ver quiénes son los sospechosos más habituales. Y aquí viene un dato que es oro puro. Ojo, porque en aproximadamente un 80% de los casos, la raíz del problema no es una avería mecánica de las gordas y caras. No, la inmensa mayoría de las veces la causa es algo mucho más simple. Un problema en el cableado o en el propio sensor. Y esto la verdad es una noticia fantástica, porque nos permite enfocar la búsqueda y acotar muchísimo el problema. Sabiendo esa estadística, aquí tenemos a los culpables más comunes. Estamos hablando de cosas como cables que están dañados por el paso del tiempo, por la corrosión, o un sensor que simplemente ya ha dado todo lo que tenía que dar. A veces es tan tonto como un conector que está sucio o un poco suelto. También puede pasar que un cable esté rozando con el chasis y eso provoque el cortocircuito. ¿Que falle el módulo de control? Es posible, sí, pero bastante menos frecuente. La clave es empezar siempre por lo más sencillo. Muy bien, pues vamos al lío, al procedimiento. ¿Cómo se localiza el problema de una forma ordenada y metódica? Pues aquí tenemos un proceso claro, paso a paso, como lo haría cualquier profesional. Lo primero de todo, y esto es fundamental, es una simple inspección visual. Pararse a mirar con calma y con atención el cableado, los conectores. Esto muchas veces puede resolver el misterio al instante. Si a simple vista no se ve nada, entonces sí, es hora de sacar las herramientas. Con un multímetro se puede medir el voltaje y seguir la pista del fallo eléctrico. El proceso es pura lógica. Se aísla el sensor para ver si el fallo está en él o en el cableado y se comprueba si de verdad hay un cortocircuito. La clave, de verdad, es el orden. Una vez que hemos localizado al culpable, ¿cuál es la solución? Y casi más importante, ¿cuáles son esas trampas o esos errores en los que se suele caer? Vamos a verlo ahora mismo. Pero antes de nada, una advertencia muy seria. Ignorar este código es una malísima idea. ¿Por qué? Porque un cortocircuito que se mantiene en el tiempo puede acabar friendo el módulo de control de la transmisión, o sea, el cerebro del que hablábamos. Y esa sí que es una reparación cara. Además, existe el riesgo real de quedarse tirado si el coche de repente decide no cambiar de marcha o no arrancar. Por eso, lo más importante es evitar los errores típicos. El fallo número 1, el más común, es lanzarse a comprar un sensor nuevo sin mirar nada más, cuando muchísimas veces el problema es un simple cable pelado o un conector con algo de porquería. El enfoque correcto es ser metódico. Primero se inspecciona, se limpia y se repara el cableado. Y solo si se ha confirmado que el sensor es lo que falla, entonces se cambia. Y esta frase resume a la perfección toda la filosofía que hay detrás de un buen diagnóstico. El orden y la paciencia evitan gastos innecesarios. Se trata de aplicar la lógica, no de empezar a cambiar piezas a lo loco. Así que, como hemos visto, ese código que al principio parecía tan confuso, el P2802, pues ya no tiene por qué ser un misterio. Ahora sabemos que es un mensaje muy específico, con unas causas muy probables y lo mejor de todo, con soluciones claras. Ya no es un simple número en una pantalla, ¿verdad? Es una guía que nos dice exactamente dónde hay que mirar.
Con este tipo de análisis, la tarea de interpretar lo que el coche nos intenta decir se vuelve muchísimo más accesible.